Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. En esta presentación vamos a ver la introducción al curso de Programando en C. ¿Por qué existe este curso? Hace algún tiempo realicé un curso en C que publiqué en internet, concretamente en YouTube y posteriormente en la plataforma de aprendizaje Tutelus. Y el objetivo de este curso era simplemente proveer un conocimiento simple sobre la sintaxis del lenguaje, así como el uso adecuado de la memoria dinámica a través de punteros. Básicamente vimos una parte de la sintaxis del lenguaje C. Y una primera introducción a la depuración. A día de hoy muchas personas siguen apuntándose diariamente al curso en las diferentes plataformas en las que está alojado. Como veis en esta hoja, pues el curso que está en la plataforma Tutelus tiene 5.412 alumnos. A día de hoy, 3 de abril de 2019, tiene un total de 5,25 horas de visionado y tiene 194 valoraciones cuya media es un 4.2 sobre 5, que está muy bien. Y bueno, como os he dicho, pues es un curso donde se enseñaba una parte de la sintaxis del lenguaje C y una introducción a la depuración. Todo ello muy sencillo. Y concretamente este curso consta de 25 vídeos presentados en 5 horas con 25 minutos, como os he dicho anteriormente. Como alumno, yo, concretamente la carrera en el grado de Ingeniería Informática, me he dado cuenta de que algunos compañeros no desarrollan código adecuado si no se les presenta una plantilla o tipo de proyecto conocido. Este es el caso más claro del lenguaje en el que no tienes un arquetipo, una plantilla o algo que seguir. Por ejemplo, en C, a ti te asignaban una práctica de desarrollar una aplicación que hiciera una cosa X. Claro, cuando lo hacías en Java, por ejemplo, pues es muy común utilizar el gestor de librerías Maven y puedes utilizar también un arquetipo de Maven. De esa manera pues se desarrolla todo mucho más fácil. Pero por ejemplo, cuando en una clase te indicaban o te aconsejaban, te indicaban que utilizases el lenguaje C y te pedían una aplicación, pues por ejemplo una aplicación que realice diferentes tareas sobre el sistema operativo, pues por ejemplo trabajando sobre ficheros, sobre memoria dinámica, etcétera. Pues ahí tienes tú que montar tu aplicación y no eran especialmente pequeñas. Por ejemplo, que desarrolles un parseador de texto y que transforme un texto a otra cosa, pero claro, todo eso es más complejo de lo que se supone así a simple vista, y por tanto si no tienes un modelo a seguir, una plantilla, pues cada persona lo hacía a su manera y puede que, o la mayoría, no son las más adecuadas. Entonces ese tema, que es bastante importante y que al final es la idea de cómo desarrollas un código, pues es importante porque en el futuro, cuando desarrollas aplicaciones grandes y en la vida profesional, pues es muy importante desarrollar un código mantenible. Hoy en día el lenguaje C se sigue utilizando con demasiada frecuencia en el ámbito docente y para desarrollar aplicaciones de lado y servidor conjuntamente con otros lenguajes. Evidentemente estas no son las únicas aplicaciones, pero están entre ellas. Aquí os voy a presentar tres listados de, entre comillas, top lenguajes de programación, donde en este caso en 2016 C se situaba en la primera posición, en 2017 en la segunda y en 2018 en la cuarta. Es un dato que os lo pongo, pero no tiene especial relevancia. Y como veis, C siempre está en las primeras posiciones, pero la idea del curso no es aprender el lenguaje C, la sintaxis de C y solo C. La idea es aprender los conceptos de programación y que los podéis utilizar en cualquier lenguaje. Además, en este curso de C no solo vamos a aprender su sintaxis y diferentes aplicaciones sobre el mismo con diferentes librerías, sino que vamos a aprender a aplicar conceptos, por ejemplo, de otros lenguajes como la orientación a objetos al lenguaje C. Aunque ya existan C++ y C# que utilicen el paradigma de la programación objetual, sí existen, pero en C también se pueden llevar a cabo esas ideas de una manera un poco más rudimentaria, pero al final se puede utilizar, como ya digo, de una manera más rudimentaria en un lenguaje objetual. Por tanto, ideas como estas son las que vamos a plantear en este curso y que evidentemente son muy interesantes y que se pueden aplicar luego a diferentes ámbitos. Contenido del curso. Básicamente lo que vamos a aprender. Voy a presentaros ahora una serie de módulos y de contenidos que vamos a estar viendo.
El módulo 1 va a constar sobre una introducción a la programación y el lenguaje C. El módulo 2 va a constar sobre sintaxis y características de C. Y estos dos módulos, en principio, bueno, no totalmente, pero prácticamente componen el curso de programación en C que ya he colgado anteriormente en la red. Cabe destacar que este curso en su totalidad va a presentar mucho más contenido práctico. Va a presentar contenido teórico de una manera más o menos breve, pero que evidentemente las ideas queden claras, y luego pues intentaremos ver de cada área y de cada temática que veamos pues muchos ejemplos. Ni porque sean más fáciles ni más difíciles van a tener más o menos contenido. Intentaré que todos los módulos y bueno, en definitiva todo el contenido pues tenga muchos ejemplos para que las ideas queden claras. Bien. Módulo 3, conceptos adicionales que, bueno, esos van a ser ideas, como ya digo, como por ejemplo la programación objetual implementada en C, que vamos a ir viendo y que evidentemente nos van a dar un conocimiento mucho más profundo de C y que a la vez, cuando montemos aplicaciones pues un poco más complejas, teniendo esas ideas, pues veréis que la elaboración es mucho más sencilla y vuestros programas pues van a ser mucho más mantenibles y mucho más potentes con menos código. Luego veremos pues análisis de programas C, que básicamente va a ser la depuración de programas en C. Evidentemente vamos a ver una introducción, pero por ejemplo, si luego pues implementamos aplicaciones más grandes, pues también podremos aplicar depuración. Luego también veremos una temática de validación automática, básicamente pruebas, pues bueno, cómo elaborar nuestras pruebas, no simplemente compilo, ejecuto y pruebo, que eso es una prueba, pero bueno, se pueden realizar pruebas más elaboradas y que pues reduzcan el esfuerzo de las pruebas con pues bueno, una serie de ideas que también vamos a desarrollar en ese curso. Y luego, pues por último, en el módulo 3 vamos a ver una introducción a la modularidad, porque eso también es una base fundamental de los programas que hay hoy en día. Bien, módulo 4. Este va a ser el módulo de tipos abstractos de datos, que bueno, pues básicamente van a ser estructuras de datos y también vamos a meter algoritmos. Vamos a ver estructuras estáticas y dinámicas con respecto a la memoria, también lineales o no lineales con respecto a la disposición de sus elementos, y luego pues algoritmos sobre esas estructuras, tanto conceptos como análisis de la complejidad de los algoritmos, como diferentes tipos de algoritmos. Y por último, en el módulo 5 que le he llamado programación avanzada, pues vamos a ver en primer lugar diseño de programas, que va a ser un contenido avanzado a la modularidad. Vamos a ver diferentes patrones de diseño que vamos a poder seguir, por ejemplo, pues en el lenguaje C. Bueno, ya veremos qué patrones vamos a poder seguir. Luego vamos a ver un apartado de hilos y procesos que también puede ser muy interesante va a ser muy interesante porque luego vamos a ver concurrencia y paralelismo con las librerías Pthreads y MPI, y conociendo todas estas técnicas pues vamos a poder elaborar programas más eficientes, van a ser más rápidos y bueno, pues veremos toda esa temática. A continuación vamos a ver interfaces gráficas pues con la librería de escritorio GTK en la versión 3. Y por último, acceso a bases de datos relacionales con la librería LispQ. Estos dos últimos contenidos, están sujetos a cambios de librería, y pues bueno, también posiblemente pues se pueda añadir quizá algún punto más en este módulo 5 con alguna otra librería que nos pueda interesar. Bien, y vamos a ver ahora la dinámica del curso. Por tanto, ahora vamos a ver cómo vamos a aprender. Vamos a tener clases en formato vídeo, como es lógico, colgadas en la red, y van a ser de teoría con ejemplos en formato de transparencias, como por ejemplo esta misma. Luego clases explícitamente de laboratorio, programando y mostrando ejemplos, donde en este tipo de vídeos me quiero esmerar bastante porque quiero poneros muchos ejemplos y que os pueda servir como ejemplo pues para los desarrollos que estéis realizando en vuestros lugares académicos. Luego pues prácticas y ejercicios resolviéndolos ante vosotros. Las de laboratorio pues quizás no son tanto como ejercicios concretos, sino pues bueno, enseñando alguna técnica o
pues mostrando algún ejemplo, simplemente hablando con vosotros de cualquier temática que quiera comentaros. Y luego pues ejercicios pues van a ser sobre todo ejercicios va a ser al principio de temas de sintaxis y cosas similares. Y bueno, luego también podremos implementar pues bueno, ejercicios para temas más avanzados, pero posiblemente pues sean quizá más teóricos. Y luego un tipo de vídeo de formato de vídeo de proyecto, donde os voy a presentar un proyecto para que lo resolváis. Evidentemente pues os podré incluir recursos o cosas adicionales que necesitéis para implementar el proyecto, o bien que partáis desde cero y que implementéis uno vosotros mismos. Y aparte la duración pues será variable. En función de lo que yo crea conveniente, pues los vídeos evidentemente durarán más o menos. Ya sabéis cómo suelo realizar los vídeos. Finalmente pues no tengo ninguna prisa y pues me tomo el tiempo que sea necesario. Adicionalmente pues os colgaré esas transparencias, el código fuente y, como ya os he dicho en el apartado de vídeos como proyecto, pues recursos que os puedan hacer falta, ya no solo en los temas de proyecto, sino para otras temáticas, pues también incluidos los recursos. Y simplemente pues daros la bienvenida al curso si acabáis de llegar, y podéis pues bueno, realizar cualquier pregunta en la página web de tutorialsnet.net. Tenéis arriba a la izquierda un formulario de contacto y podéis contactarme, o directamente al email manuel@tutorialsnet.net. Eso es todo y bienvenidos al curso.